Audiencia, reciban nuestros cordiales saludos. Es Impacto y ya estamos aquí de nuevo para seguir tratando temas ya sea sociales, políticos, económicos, culturales, cualquier tipo de tema de impacto social. En la jornada de hoy vamos a hablar sobre la Unión Africana, esa reciente cumbre que se ha organizado hace unos días en la ciudad de Sipopo, que lleva el mismo nombre, Ciudad de la Unión Africana. Vamos a estar hablando sobre las actividades que se ha llevado a cabo allá, sobre todo analizar un poco sobre el tema de este año y por qué no, nuestro punto de vista, cómo estamos viendo marchar la Unión Africana. Vamos a estar hablando sobre todos estos puntos aquí con dos invitados muy especiales. A mi lado derecho tenemos a Juan Mitua, que es analista en este espacio televisivo. Don Juan, otra vez, muy bienvenido a Impacto. Un placer estar siempre aquí, desde luego. Desde luego, también es un placer de parte nuestra tenerle aquí. Bien, y a mi lado izquierdo tenemos a Gervasio Obiang Ovono, que es la primera vez que le tenemos en este espacio. Es el director del periódico digital Por una Guinea Mejor. Don Gervasio tiene un contenido increíble. Bienvenido. Muchísimas gracias por recibirme. Es un placer. Usted estuvo en la Unión Africana, de hecho le vi ahí. Sí, estuve en la cumbre y de hecho fue mi primera vez en participar en una cumbre de la Unión Africana. Me pareció una actividad muy especial para Guinea Ecuatorial, que es un evento internacional. Desde luego. Juan, posiblemente lo viste, o si no estuviste ahí, posiblemente lo viste en las noticias. Siempre miro las noticias. De poder llegar a este lugar, estaría encantado de llegar, porque un evento como este es uno de los grandes eventos a nivel africano, donde se reúnen todos los presidentes para tratar asuntos de África, por lo que se realice ese tipo de eventos aquí yo creo que es fructífero y seguro estaban hablando de temas que van en beneficio del continente. Hubiera hecho falta estar presente para así escuchar todos los detalles de lo que se trató. Únicamente en el informativo no podemos percibir todos los detalles, los temas y las conclusiones que han dado, pero sí, como de costumbre, es bueno que se realice aquí, ya que es un evento también internacional, es una manera de hacer la publicidad del país. Así es. En todos los aspectos yo creo que es bueno. Sí. El tema de este año ha sido, dice, justicia para los africanos y los afrodescendientes mediante reparaciones. ¿Qué le ha parecido? Es un tema muy interesante. A mí me parece, en ese sentido, un tema ya recurrente, ¿no? Aunque este año haya sido exclusivo. ¿Por qué dice recurrente? Recurrente porque al fin de cuentas es el africano consciente de la historia, viene reivindicando las reparaciones al sufrimiento, a la explotación, a la esclavitud histórica a los africanos, y que se haya elegido este año exclusivamente para tratar el tema es muy recurrente. Pero todo habrá que ver cuáles van a ser las políticas que se vayan a adoptar para que efectivamente se vayan a implementar las reparaciones, porque a fin de cuentas ya sabemos que yo personalmente yo considero que para pedir hay que estar en la posición. Entiendo. Entonces es eso, habrá que ver cómo se desarrolla aquello, y personalmente si tengo que dar mi opinión sobre la idea de pedir las reparaciones, yo creo que deberíamos exigirlas. Pero esa es la pregunta que mucha gente luego hacen al respecto. ¿Exigir
¿De quién? Tenemos que exigir muchas cosas, empezando desde el respeto, empezando desde la consideración, y para que alguien te vaya a dar reparaciones te tiene que respetar, te tiene que considerar. Si no nos consideran, yo dudo mucho que hayan unas reparaciones después. Entonces tenemos que estar en la posición de poder exigir primero. O sea, esa es mi conclusión sobre ese tema de la reparación. Sí. Y luego, pues, cuando se habla del tema de la justicia, ya sabemos lo que el africano sufre, ya sea a nivel internacional, fuera del continente africano, y también, no sé si es necesario decirlo, también en el mismo continente africano. O sea que no termina de encajar el trato que recibe el africano. No, Juan, no sé lo que piensa. Bueno, en principio el tema es muy llamativo y es importante, desde mi punto de vista, porque en principio yo creo que todos los africanos deberían conocer la historia, debemos saber cómo ha sido la historia africana, en base a ello vamos a saber valorar la actualidad, por lo que cuando ya sabemos cómo hemos estado, cómo nos han tratado y en la actualidad qué aportes hemos dado, podremos saber si poder exigir justicia o no. ¿Vale? Entonces, en este sentido, yo creo que el continente africano en general pediría justicia. Como lo ha dicho el compañero, exigiría inclusive. Y porque se exige algo que sabes que, por ejemplo, si has conllevado, si has formado parte para el desarrollo de una cierta obra o de un cierto proyecto político, y cuando ya si llegan los beneficios eres la persona menos indicada para que esté cerca, o no te valoran o no te dan un espacio dentro de los beneficios en donde usted ha colaborado, creo que es justo exigir justicia en lugar de pedirla, porque si la pides pueden denegártela. Y debemos exigirla porque hemos trabajado. Yo lo suelo decir a veces, el mundo internacionalmente, bueno, el continente europeo y el americano le debe a África, en muchos aspectos. Pero este es el problema, porque, mira, ¿cómo tú exiges el respeto de un opresor? Porque su naturaleza es de oprimir. O sea. Bueno, ya sabes, cuando ya ha llegado la globalización, ya las políticas han cambiado bastante. En la actualidad yo pienso, en mi opinión, que se puede exigir a un opresor. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplos palpables de cosas que han ocurrido en otros países, donde un país que dependía en absoluto de uno europeo, actualmente ya le exige. Tenemos el caso de, no sé si me acordaré bien, de Ruanda, o de un joven que, por ejemplo, de esos políticos de Guinea-Conakry, que Burkina Faso. Sí, Burkina Faso, ¿me entiendes? Han sabido exigir al que anteriormente era su opresor. Ahora, no tienen los beneficios en absoluto al 100%, pero dentro de las cosas que están exigiendo, yo creo que se está consiguiendo algunas. Entonces, tener primero la idea y saber que esto es lo que valemos, esto es lo que hemos aportado para el desarrollo de la humanidad, y esto es lo que nos merecemos, nos hace saber poder exigir al opresor. Porque el mundo entero le debe al continente africano. ¿Usaría a Ibrahim Traoré como ejemplo en este caso? Como ejemplo, son un precedente, están estableciendo un precedente, la Alianza del Sahel, y claramente están siendo un ejemplo para no solo los africanos en África, sino todos los africanos en el resto del mundo. Los consideran como el ejemplo a seguir, los consideran como la gran esperanza del africano. Sí, pero al mismo tiempo las realidades geopolíticas son diferentes para cada país. Guinea Ecuatorial actualmente de manera unilateral no puede seguir un ejemplo como de Burkina Faso o de Malí. No tenemos las mismas realidades geopolíticas. Pero digamos que hablamos como África.
O sea, porque Unión Africana es que es África quien está reivindicando por sus derechos, ¿no? Entonces, por eso preguntaba si lo que ha pasado en el Sahel es un ejemplo, en este caso, a seguir. Sí, si todo el continente africano pudiera tomarles como ejemplo, el cambio sería radical de la noche a la mañana. Eso sí. Pero bueno, como sabemos que un cambio así de la noche a la mañana, como ha surgido con Mali, Níger, Burkina Faso, que sea algo uniforme en todo el continente, es mucho pedir. Sí, por eso he dicho antes lo de que la realidad geopolítica de cada país africano es diferente, pero sería un ejemplo a seguir. Mali, Níger, Burkina Faso sería un ejemplo a seguir para poder exigir a los opresores. Sí, pero algunas personas piensan que hablar de Unión Africana es mucho pedir, porque si todavía se tiene en cuenta que en el mismo continente africano sigue habiendo subgrupos. Por ejemplo, estamos hablando de los países del Sahel, estamos hablando de África Oriental, el África Occidental, incluso en África Central. Tenemos la CEMAC y todo. Entonces, ¿cómo hablamos de Unión Africana si todavía sigue habiendo esas pequeñas subdivisiones? Bueno, podemos hablar siempre de unión, porque subdivisiones siempre va a haber, ya sea la Unión Africana, la Unión Europea, siempre hay subdivisiones dentro de... Pero la idea surge a que hay cierta gente que podemos autodeterminar líderes nacionales. O sea, el pueblo mismo en sí, o el continente a su vez, se elige a ciertos miembros que van a hacer de la voz de ellos. Eso no exime a que no habrá subgrupos dentro del grupo general. Pero lo más importante es que haya una idea que pueda traer el beneficio de los subgrupos, ¿vale? Para todo el continente. Por ejemplo, lo que hemos hablado del caso de Sahel, la idea, le hemos dado como ejemplo, no tanto para elogiar o para decir que todos hagan lo mismo, ¿entiendes? Sino más bien para que los demás presidentes africanos tengan la misma visión como la que comparte el presidente de la República nuestro. Es un señor panafricanista. Lo mismo hace el presidente él. Entonces, cuando estos están a frente o cuando estos hacen reuniones de gran envergadura llamando a otros presidentes, yo creo que les podrían saber contagiar o ese espíritu de patriotismo. Ahora bien, la cuestión aquí termina de ser cuántos de los presidentes africanos siguen siendo panafricanistas. ¿Entiendes? Sí es. Bueno, yo, respondiendo a lo de la pregunta que ha formulado sobre si es posible la unidad africana con las divisiones, con las células que hay dentro del continente africano. Es difícil. Yo personalmente creo que es difícil, por no decir imposible. Daría un ejemplo como que tengamos aquí a individuos que se hayan formado en Francia, en China, en Rusia, en los Estados Unidos, en España, pero luego reunirles en un país llamado Guinea Ecuatorial para que creen una Guinea mejor. Yo creo que es una misión imposible tener a gente que tienen softwares de distintas regiones que piensan de maneras diferentes, luego ponerles en un lugar y decir crear una Guinea mejor. Es difícil, por no decir imposible. Por eso estamos peleando todo el rato, porque una persona que se ha formado en los Estados Unidos tiene más afinidad con los Estados Unidos. El otro viene está en Rusia, tendrá más afinidad con la cultura rusa, con la forma de ver la vida en Rusia. Luego les traes en Guinea Ecuatorial que crea una Guinea mejor. Por eso tenemos esas discusiones. Muchas veces queremos crear soluciones colectivas, pero nos enfrentamos porque tenemos distintos softwares en nuestra forma de proceder. Entonces, yo creo que todo se resume en que primero encontremos esas soluciones colectivas. Y con las soluciones colectivas pues podemos encontrar esa vía. Juan, ¿quería terminar?
Sí, bueno, aunque lo ha especificado un poco más, a eso yo hacía alusión cuando me refería a saber cuántos de entre todos siguen teniendo espíritu patriótico, ¿no entiendes? O panafricanismo. ¿Por qué? Porque, como dice el compañero, algunos están como coaligados más con el europeo. Entonces, aunque forme parte de la Unión Africana, no pienso que puede tener el mismo espíritu panafricanista que nuestro presidente. Entonces, cuando se implementan proyectos que tienen que introducir o implementar en sus países, no van a llevarlos a cabo porque tienen otra ideología en el fondo, pero tienen que estar en las reuniones de la Unión Africana porque son presidentes africanos, ¿entiendes? Entonces, por eso es importante que todos los presidentes en absoluto, en principio, es importante y necesario que se haga este tipo de cumbres. ¿Por qué? Porque cuando os agrupáis, vais a abordar temas y vais a encontrar que entre ustedes mismos o los países que dirigís sufrir los mismos problemas, ya sean políticos como económicos. Entonces, de ahí puede surgir una posible solución, porque si tú sientes el mismo dolor que yo siento, podemos combatir contra algo. ¿Entiendes? Ahora, supongamos que no tenemos estas reuniones, estas cumbres, yo creo que cada presidente estaría a lo suyo. Me hubiera gustado que en lo sucesivo algunos se preguntarían el por qué. Cuando se trata de algunos temas en la cumbre africana, es necesario que también asistan algunos dirigentes europeos, porque lo hemos estado aludiendo aquí, justicia para los africanos. Ahora, ¿a quiénes pedimos la justicia? ¿Vale? Si tengo que pedir justicia a alguien, la persona a la que pido justicia tiene que estar y luego ver los argumentos que yo implemento para pedir justicia. Pero yo pienso que como son altamente políticos y profesionales, habrán abordado temas importantes y tendrán una buena política para poder conseguir o reivindicar o exigir la justicia en varios aspectos. Sí. Durante el desarrollo del tema, uno de los objetivos específicos era el tema de la integración territorial en el continente africano. Hasta el día de hoy sigue habiendo esas dificultades, incluso de poder viajar de un país a otro a nivel del continente africano. Es un problema, aunque cada líder, cada país tendrá sus razones. Hay países que actualmente están eliminando esas restricciones. Hemos mencionado aquí Burkina Faso. Burkina Faso ha tomado políticas encaminadas a que cualquier africano, de donde esté, pueda viajar a Burkina Faso sin ningún problema. Países como Ghana, que han eliminado las barreras para los visados, que presentar en Ghana sin visado. Lo que Ruanda también ha implementado igual. El caso aquí es que es una necesidad la integración de los países africanos, la libre circulación, aunque también puedo ver el escepticismo por parte de algunos líderes, dada la inseguridad en ciertas partes. Mali, Níger, Burkina Faso comparten una seguridad conjunta ahora mismo, entonces pueden garantizar la seguridad, pueden mutuamente apoyarse para garantizar la seguridad, porque lo que afecta a uno le afecta al otro. Pero ante situaciones como en Guinea, por ejemplo, abrir la frontera con Camerún es algo positivo, pero si no podemos garantizar la seguridad de esa libre circulación, eso pone en peligro la seguridad nacional. Pero en este caso no sería buena la intervención, digamos, de la comunidad africana en general. Si vamos a establecer una, digamos, libre circulación entre los estados de África, pues la misma Unión Africana o la misma comunidad tiene que establecer algún sistema de seguridad, que no dependa del país. Yo creo que el sistema de seguridad que se podría implementar primero sería desalojar cualquier base militar extranjera que se encuentre en países africanos, porque está probado que las bases militares extranjeras en países africanos son el foco de la inestabilidad. El ejemplo claro, Mali, Níger, Burkina Faso. Entonces
yo me sentiría más cómodo abriendo mi frontera a un país que no tiene bases militares extranjeras, porque lo cual me garantiza que no habrá ningún tipo de represalias en caso de que yo le caiga mal a cierta potencia. ¿Entiendes? Juan, ¿qué piensas? Sí, es lo mismo que dices. El compañero ha dicho algo importante, lo que es el control, ¿vale? La seguridad. La política, por lo general, cualquier presidente tiene que garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Entonces, si la libre circulación implicaría tener que reajustar los términos de seguridad, yo creo que sería una cosa que entraría en debate. Yo sí considero que se puede implementar la libre circulación en lo que es la CEMAC o en el mismo continente africano. La cuestión es desde qué punto, o sea, desde qué aspectos hasta qué, o sea, niveles se puede implementar. Uno de los problemas que tiene cuando existe libre circulación es que la gente puede entrar de manera ilegal. Entonces, si aseguramos, por ejemplo, las fronteras con un tipo exhaustivo de control, pienso que no sería, podríamos reducir en parte el riesgo que corremos a estar vulnerables en los temas de seguridad. La libre circulación también tiene otro punto también que tenemos que señalar. Por ejemplo, los países africanos, hay que reconocer que no todos los países africanos en absoluto tienen la independencia total como lo tenemos. Yo pienso que sigue siendo así. Algunos países africanos este es otro problema. Que están sujetos a otro cierto mandato, ¿entiendes? Tanto que para que se pueda coligar o que para que pueda unirse a un determinado punto que sea abordado en la Unión Africana, debe pedir o debe preguntar. Yo creo que me quiere entender lo que a la colonia. A la colonia. Es normal. Que no todos los africanos, los países africanos, tienen la total libertad como nosotros. Eso sigue siendo un poco los pequeños problemas que tiene el continente africano. ¿Cómo sigues dependiendo pequeños de la problemas colonia, que luego son grandes, y luego quieres contribuir a reivindicar algo en tu país y sigues dependiendo económicamente o políticamente, o las decisiones políticas que tienes que tomar no dependen únicamente de ti? Sí, pero respondiendo sobre cómo la Unión Africana podría ayudar a garantizar la integración regional, yo personalmente considero que si se invirtiera en la seguridad y en la conectividad del continente africano, podríamos solucionar eso. Tendríamos que invertir más en seguridad en todos los sentidos. El control de acceso, garantizarnos mutuamente de no acordar tratados de bases militares extranjeras en nuestros países, invertir más en recursos humanos para garantizar la seguridad, invertir en armas, en equipamiento militar para precisamente eso, la seguridad, y luego la conectividad con el sistema de transporte. Tendría que poder salir de aquí a Camerún en menos de 15 minutos con un tren de alta velocidad y conectar toda África. Si la Unión Africana invirtiera en la seguridad y en la conectividad del continente africano, yo creo que eso le beneficiaría al continente africano en muchísimos aspectos. La paz en muchos países africanos se podrá experimentar, el desarrollo económico también, porque la libre circulación es todo lo que trae, y esa conectividad, ¿no? De decir, voy a irme a Kenia fin de semana. ¿No? Fin de semana, pues un tren de alta velocidad, ¿sabes? Fin de semana vas a Kenia, regresas el lunes tranquilamente sin ningún problema. Seguridad, conectividad, que sería el sistema de transporte. Yo creo que eso podría solucionar ese tema de integración africana. Sí. Juan ha tocado un punto que me ha parecido interesante, el tema de independencias parciales. De hecho, el presidente, nuestro presidente, también durante su intervención en la cumbre, volvió a hablar sobre el tema del colonialismo.
sea, ¿cómo África hasta estos puntos sigue registrando ese tipo de problemas? Colonialismo. Sí, colonialismo, aunque sea sistemático. Bueno, sí, si tenemos que ser francos, todo empieza con la propia Unión Africana. No es de esconder que la Unión Africana recibe apoyo financiero de la otra unión que no es la africana. Entonces, a partir de ahí, las decisiones que toma esta Unión Africana están sujetas a la financiación exógena que recibe. Entonces es difícil que nosotros podamos actuar de manera autónoma frente a esa realidad. Pero la solución siempre radica en nuestras manos. La Unión Africana tiene que ser real. Y a una Unión Africana real podemos hacer frente a temas como la colonización en pleno siglo XXI. Sí. Pero, Juan. Bueno, normalmente la colonización es algo que los países africanos han venido luchando para poder desligarse de ella, pero desgraciadamente es como una bestia sobre nosotros que es por eso yo hacía la pregunta de a quién podemos exigir respeto y tal, porque al final, si me alimento a través de ti, o sea, que me digas que yo te respete, no sé si eso va a suceder. Bueno, porque tú eres mi fuente de vida. Lo que también tenemos que tener en cuenta es en los temas políticos, no son temas que traen soluciones inmediatas. Mayoritariamente en política se hace planes a largo plazo. Sí. Igual usted y yo no somos los beneficiarios de la cumbre, de lo que se abordará en la cumbre este año, ¿vale? Pero nuestros hijos de aquí a 2 años podrán beneficiarse de ello. Sí. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que lo importante es, como lo he dicho aquí, lo importante es que la gente conozca que sufren de algo, ¿vale? Lo importante es que la gente sepa que no me merezco esto. Todo lo que estamos abordando sobre la colonización sigue, porque aunque nosotros que somos independientes, o sea, somos independientes de manera total, por ejemplo, nuestro gobierno, por ejemplo, no decide, no toma decisiones políticas por influencia de cierto colono, ¿me entiendes? ¿No? Pero vas a ver que en algunos aspectos seguimos siendo dependientes en el mundo empresarial, en el mundo económico, ¿me entiendes? Pero cuando nuestro presidente es como el nuestro, es decir, tiene primero el espíritu patriótico, sabría hacer políticas a la larga, sabría hacer políticas que van a conllevar que a la larga podemos terminar de salir de esta situación, y es lo que está implementando actualmente. Como es el tema del emprendimiento en Guinea Ecuatorial, la mayoría de los proyectos que se implementan en Guinea se enfocan mucho en lo que es la independencia económica, que Guinea Ecuatorial en sí pueda producir, ¿entiendes? Porque si tenemos países que no producen a gran escala, por ejemplo, no tienen empresas, porque la independencia, o sea, la colonización real que sigue ocurriendo en África es más económica, es más económica. Y si nos desligamos, desde este punto de vista, nos desligamos con esta parte de colonización, yo creo que tomaríamos decisiones en base a nuestros principios. Sí, como se suele decir, el que tiene manda. Manda, sí. El que tiene manda, efectivamente. Y esa realidad se refleja en temas como que el Banco Mundial condicione ayudas a cambio de que gobiernos aprueben comportamientos contra natura, como el movimiento LGTB en países. Entonces, y es muy importante que la gente lo entienda. Mucha gente tiene que entender eso. Muchas veces políticas son desarrolladas en países no porque el gobierno de ese país lo quiera así, simplemente porque está haciendo... Recibe presión. Está recibiendo presión. Y como tenemos que desarrollar infraestructuras, tenemos que invertir en sanidad y todo el rollo, al final empezamos a ver cosas en nuestra sociedad que no apoyamos. Y ese es algo que la población tiene que entender y saber realmente de dónde vienen nuestros ataques, de dónde viene nuestro sufrimiento, y saber responder. Por eso a mí me duele mucho cuando veo a jóvenes
que apoyan agendas externas que tienen un trasfondo de destruir a los tuyos. Y actualmente esos actores externos ya no actúan de manera directa, nos utilizan a nosotros mismos, utilizan a la juventud, utilizan al futuro como caballo de Troya, porque eventualmente te apoyan, financian tu proyecto, financian, te pagan un viajecito por ahí para que tú veas su país y todo el rollo, regresas a tu país con esas proyecciones de que eventualmente puedas llegar en la administración pública y una vez llegas a ese punto, pues ya ellos ya han conseguido lo que querían. Infiltrar a un individuo que han preparado ellos para que venga a cumplir agendas de sus intereses. Y eso lo veo como el mayor de los retos o de los peligros que va a enfrentar Guinea de aquí a 2030 más tarde. Vaya. Sí. Ok, volviendo otra vez a la cumbre, se ha echado en falta la presencia de líderes muy importantes. ¿Por qué? Bueno. En una cumbre de Unión Africana. La cosa se pone interesante. Yo creo que cada uno tiene situaciones concretas. Bueno, en el caso de Ruanda ya sabemos que ha hecho acusaciones sobre que Guinea Ecuatorial se ha aferrado a la presidencia, cuando básicamente ya sabemos que ha sido un consenso de los miembros de la CAC que han decidido que sigamos en la presidencia, pero bueno, no han sabido asumir una decisión democrática y se han hecho de lado. Luego están los disturbios en Kenia. El gobierno de William Ruto está recibiendo presión popular. La población está descontenta por ciertas políticas y por la brutalidad policial. Está el Congo, también con sus asuntos con el M23. Y tienes a Sudáfrica. Sudáfrica acaba de tener o está lidiando con esos conflictos o esas acusaciones que ha hecho Donald Trump sobre genocidio blanco. Genocidio blanco. Una encerrona que se montó Donald Trump. Tiene Ramaphosa ahí con esa ilusión de venir la Casa Blanca. Y ¡zas! Le pone una pantalla, le pone una imagen. Lo más curioso de esa reunión, pone una imagen donde se está enterrando en fosas comunes a cadáveres. Y la imagen ni siquiera tiene nada que ver con Sudáfrica. Vaya. Le dice, mira. Porque de hecho se decía que pertenecían a lo de Congo, no sé. Sí, es algo del Congo o algo por ahí, no me acuerdo exactamente, pero no tiene nada que ver con eso, con Sudáfrica. Y dice, mira cómo entierran a los blancos en fosas comunes. Y Ramaphosa en shock. El tipo no sabía qué decir, que era como un pelele. Entonces, esas son las distintas realidades. Y luego también está el presidente de Egipto, porque el de Egipto tampoco vino. Bueno, el de Egipto sí ha venido. El de Egipto ha venido, sí, ¿no? Sí, él ha estado. Sí. De hecho, son los líderes que realmente... El de Ghana también vino, sí. Pero en Nigeria tampoco vino. El de Nigeria no vino. ¿Por qué el presidente... a todo el mundo le gustaría ver a Ibrahim Traoré en la cumbre de África. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Tiani, esos directamente están desterrados de la Unión Africana por ser franco. Es que los consideran líderes golpistas. Por la manera en la que entraron en el poder. Sí, por la manera en la que entraron en el poder, sí. Se los ha puesto de lado. Pero bueno, eso es lo que hay, y esa es una de las razones por las que hemos tenido una presencia minúscula de líderes africanos en esa
cumbre, lo cual no ha gustado mucho. Pero bueno, los que han estado ahí han hecho una buena representación. Y luego está el otro de los experimentados en el continente africano, el presidente de Camerún. Sí, Paul Biya. Paul Biya. Nilo, hay una cosa que tenemos que resaltar también, que no viniesen todos los presidentes. Esto no reduce la importancia que tiene la cumbre. Es una cumbre muy importante y ojalá en el futuro puedan llegar todos los presidentes, porque habría más seguridad y tendría más abanico de ideas cuando hay muchos, diferentes presidentes. Pero en resumen, es esto, son diversas situaciones las que pueden conllevar a que no llegue un presidente a un determinado lugar. Están los temas políticos y está la normativa misma de la Unión Africana. Yo pienso que constan de unas normas legales a seguir para que tú puedas formar parte. Y si usted no usted la viola, evidentemente yo creo que no tendrías la carta. Yeah. También están las situaciones muy buenas que, como lo ha desarrollado el compañero, las situaciones de inestabilidad política en un determinado país, porque un presidente en vigilancia de un posible golpe o de guerra, obviamente sería difícil que llegue y que pase tiempo en un lugar donde dejando vacío el poder, porque mayoritariamente, bueno, los golpes se suelen dar cuando el presidente no está presente mayoritariamente. Entonces también sabemos que en algunos países africanos nuestros actualmente hay tensiones en lo que es la seguridad de esos países. Por ende puede ser también uno de los motivos que les hacen no poder llegar, pero yo presumo que al ser el asunto muy importante de la Unión Africana, cuando tienen la posibilidad se reunirán más, porque hemos tenido cumbres antes y ha habido más participación. Que esta vez no haya participación, por ejemplo, más de la mitad o al 100%, no es por la persona que dirige la cumbre, no es porque la cumbre pierde su importancia, es efectivamente porque puede haber varios motivos políticos, económicos, como sea. Y, por ejemplo, el tema que ha hablado el compañero de Trump, yo creo que estamos todos centrados, la gente está muy centrada en Sudáfrica con esos temas, los ataques que Trump está dando a los presidentes africanos. Entonces es una vez repetirlo, yo pienso que es importante y si no han llegado, la próxima llegarán. La Unión Africana no es cosa de hoy, ya venía surgiendo desde años atrás, en tiempos de Nkrumah y todo lo demás. Sin embargo, el rumbo que tenemos actualmente partió con los ideales de presidentes como Gaddafi, el otro de Zimbabue, Robert Mugabe, y luego nuestro presidente Obiang, que son los que realmente ya estaban para que eso se volviera a retomar y África pudiera realmente ser un continente unido. A ver, no te corto. Sí. Para que no se me olvide lo que quería hacer alusión también. Lo hemos hecho alusión aquí a la primera. Es muy importante tener en cuenta lo que es la colonización parcial. Porque igual no todos los presidentes africanos, por voluntad propia, quieren no existir en una cumbre europea, o sea, una cumbre de la Unión Africana. Es importante subrayar y resaltar aquí que cuando cada vez más, porque es el problema que tiene el África actual con el anterior, los que iniciaron el movimiento, los que iniciaron esa idea, todos, absolutamente todos eran panafricanistas y tenían una misma visión. Ahora se vuelve más complicado porque no todos comparten la visión. Los temas se han vuelto más políticamente económicos que de convicción y de principios. ¿Me entiendes? Entonces, estos que has hecho alusión han iniciado esto porque eran panafricanistas y sentían que algo tiene que cambiar. Ahora vayamos a mirar entre los que tenemos aquí, aparte del presidente de mi república, que sí sé que es mi panafricanista, y si se puede señalar el de Camerún, ¿cuántos más? Porque también al ser panafricanista y quieres arreglar el país, yo creo que las maneras de proceder, las formas son muy importantes. Y si usted no procede de una manera adecuada, de una manera legal, tampoco te tacharíamos tanto como panafricanista, serías luchando con tus ideales personales. Pero lo curioso es el doble estándar también, porque si se aplica a países como Mali, Níger, Burkina Faso por ser gobiernos de juntas militares, y vemos que países como Guinea-Conakry, que llegaron en las mismas condiciones, o el propio Gabón, siguen en la Unión Africana.
Bueno, yo podría llegar a pensar que el caso de Gabón pues, ha sido porque el hombre ha pasado ya por elecciones presidenciales, no sé. Y ya, Sí, porque antes no podía participar. pero Guinea-Conakry está ahí. El caso es que llegan al poder, no se los pone al lado en la Unión Africana, pero lo hacen otros, a eso sí. Algunos cambian la constitución de sus países, creo que es el caso de Chad, y siguen ahí. Entonces, yo creo que hay un doble rasero cuando se trata de líderes que cumplen agendas de actores extranjeros y cuando se trata de líderes que cumplen agendas nacionalistas. Y si te fijas, hay un patrón. ¿Quién está de líder? ¿Cuál es la repercusión después? Es interesante eso. Luego, hablando sobre lo mismo, como yo estaba haciendo alusión antes, ¿creéis que África, según el estado en que se encuentra el continente actualmente, ¿creéis que podamos hablar de una unión africana propiamente dicha en algunos años en el futuro? No sé si decir el futuro lejano o cercano, pero digamos en el futuro. ¿Existe esa posibilidad de que África sea un continente realmente unido? Bueno, yo pienso que posibilidad existen varias posibilidades. Existen varias posibilidades en primer lugar porque las generaciones son diferentes. Igual en nuestra generación, en la generación actual, no hay mucha unión porque algunos presidentes o algunos países han sufrido cierto colonialismo en términos económicos. Por ende, de aquí a unos años, yo pienso que la situación será diferente, la generación será diferente. Y si la generación que nos va a sustituir, nosotros la estemos inculcar otra vez esos valores, como lo inculcaron los de la generación que iniciaron con la idea, ¿cómo no? África siempre, yo pienso que África será un continente unido, como lo fue antes, porque ya lo ha sido antes. Ahora, por algunas desestabilizaciones, o sea, desestabilidades, ya sean por problemas políticos, guerras, ideales, economía, algunos se han desligado a la visión inicial de lo que era la Unión Africana. Pero en el futuro, si se está trabajando ahora, considero que en el futuro igual hay una generación que vuelva a tomar mucha responsabilidad sobre el tema. Yo sí creo que sí. ¿Qué piensas, Fabián? Yo creo que es posible si la dinámica de los tres países en la Alianza del Sahel sigue su curso en el resto del continente africano. De lo contrario, lo veo imposible por aspectos como los que he mencionado antes. Si tú tienes aquí a individuos que son programados por agendas de actores extranjeros y luego les pones a crear una unidad, es imposible. Literalmente es imposible. En todos los espacios tú vas a encontrarle siempre a los africanos peleándose entre ellos. Es difícil que tú y yo tengamos una conversación desde un punto de vista africano, panafricano, y tu pensamiento es occidental, y tu pensamiento es chino o ruso. Es imposible. Estamos perdiendo el tiempo, sinceramente. Wow. Estamos perdiendo el tiempo. Es imposible que tú seas un negropeo, porque yo les llamo negropeo a aquellos que llevan viviendo toda su vida en Occidente, pero que por fuera se pintan de africanos. Por fuera se pintan de africanos, pero no tienen nada que ver con África. Entonces, que ese tipo se regresa a Guinea Ecuatorial después de toda su existencia en Europa y ostente responsabilidades en puestos de la administración, este individuo no puede tomar ningún tipo de política e encaminaros a la unión del Guinea. Empezamos por Guinea. ¿Okay? Entonces, yo creo que si queremos hablar de unión africana, tenemos que empezar a hablar de unión guineana. ¿Cómo hablamos de unión guineana? Instalando
programando el cerebro de los ecuatoguineanos desde la edad pedagógica. Vamos a cambiar todos los libros de textos que son redactados por el colonizador. Vamos a introducir información ahí que van a despertar el consciente de los ecuatoguineanos. Cuando hagamos eso, tendremos un pensamiento colectivo destinado a una Guinea mejor. ¿Okay? Mientras tanto que el colonizador sea el que nos esté programando, no vamos a tener una unidad aquí. Ya. Vamos a hablar sobre el tema de la inmigración, que es otro de los fuertes que azota al continente africano, en el sentido de que muchos de nuestros ciudadanos se emigran a Occidente. Sin embargo, hay como, digamos, represalias actualmente. Está América, Estados Unidos, que está repatriando, y también está ahí algunos países europeos que también están planeando seguir el ejemplo de América. No sé qué les parece esto. Nilo, yo quería terminar con el punto que teníamos antes y luego retomaré un poco donde estamos ahora. Yo quiero hacer alusión a una cosa. Las formas son muy importantes. Los cambios no son repentinos. Porque no abogaría tanto al panafricanista con políticas activas, violentas. Me gustan como lo hacen los hermanos del Sahel. En parte es su manera de hacer las cosas, pero yo pienso que si África tiene que desarrollarse, tiene que desligarse mucho de buscar la revolución o buscar encontrarse dentro de las políticas de guerras y rebeldías, porque lo único que consigues es, en tu propio país, volver a desestabilizarte. ¿Vale? Por eso yo no pienso, bueno, no me gustaría que muchos africanos que se sienten ser panafricanistas buscaran sus derechos o buscaran justicia por medios muy violentos. Lo otro es, no podemos desligarnos de repente de una situación. Mira, la colonización en África, nosotros lo podemos hablar aquí, lo superficial, abarca en todas las esferas. Lo único lo que se hace y lo que se debe hacer, y lo que yo pienso que se está haciendo y está dando fruto, o dará fruto en un futuro, es sensibilizar. Sensibilizar. Por eso vuelvo a interpelar, es necesario, porque como lo ha dicho por ejemplo el hermano, conozco compañeros que han estudiado fuera, han traído ideologías de fuera, porque ahí han crecido. Pero cuando se han integrado aquí, han sido predicados por la política nuestra y empiezan a entender ciertos conceptos, tanto que el conocimiento bueno que ha traído el Occidente y los principios ideales de nuestro país ya sabe manejarlo. ¿Entiendes? Yo me gustaría que de esta manera buscásemos la justicia, y yo pienso que los pioneros de la Unión Africana era la idea. La idea no es desligarnos por completo de repente, ¿me entiendes? Como lo ha dicho aquí, el tema de la cultura, de la educación es muy, muy importante. Es un ejemplo muy bueno para nuestras futuras generaciones. He hecho alusión antes a que en el futuro es posible que haya Unión Africana, porque no serán las mismas generaciones. Entonces, si nosotros preparásemos bien a las generaciones futuras en varios aspectos, pienso que habrá, porque si empezamos a tocar el tema de la formación, los mismos libros didácticos que manejamos, me acuerdo que he leído más de Góngora, he leído más de molinos de viento que de un héroe africano. Por ejemplo, Cheikh Anta Diop le vine a conocer, que es uno de los grandes hombres pensadores que ha tenido África o que tiene África, Cheikh Anta Diop, pero le vine a conocer yo por investigaciones propias. Entonces, si empezamos a atacar, es decir, poco a poco esas esferas, en el futuro puede haber. Y el tema de la inmigración... Bueno, sí. Que también sigue siendo un problema para el continente africano. Para el continente africano. Normalmente yo esperaba, en la Unión Africana, no he asistido a las reuniones, pero esperaba escuchar algo sobre este caso. Ni lo sabes, yo soy de los que piensan, y muy simple, un pensamiento simple, la inmigración, el problema de la inmigración es la falta de buena condición de vida. ¿Vale? Yo pienso que la gente migra por la situación que vive en su determinado busca país, en busca de una vida mejor. Sí. Y como ideológicamente se nos ha vendido la idea que la mejor vida está fuera del continente africano, la gente tiende a emigrar a África. Sí. Pero el problema está en las represalias
que están, o sea, la reacción de esos continentes, o sea, esos países, hacia donde nuestros hermanos están emigrando, como la forma que están reaccionando. Se está hablando de repatriaciones masivas. Usted sabe que cada país, no es que lo esté apoyando, pero yo considero que cada país tiene su política, ¿vale? Sí. En base a esto, ya nosotros, mirándolo desde distintas perspectivas, por ejemplo, lo miraría como africano, que nos están haciendo mal. Sí. Ahora, habrá que ver dentro de la política que aplica en su propio país, cómo lo ven a los agentes de ese mismo país, ¿me entiendes? Bueno, yo lo puedo entender. No es que yo esté intentando defender a los inmigrantes ni nada de esto. Simplemente que muchas veces hay situaciones que no terminas de entender. Podría yo entender que obviamente un ciudadano ilegal hay que repatriarlo, ¿vale? Pero luego ha aparecido unas series de decisiones que se ha tomado, por ejemplo, en el gobierno de Estados Unidos. Incluso existe la posibilidad de que alguien que ha adquirido la nacionalidad la pierda. Ese es el problema. El problema es la manera de proceder. Por ejemplo, me acuerdo aquí en mi país que se ha repatriado alguna gente que está en situación de ilegalidad. Sí. Eso yo no pienso que es, debe ser criticado, que sea un problema. Ahora, cuando lo miras desde un punto de vista de afectado, lo ves como un problema. Las maneras de proceder cuando se tiene que realizar la repatriación, ahí es donde muchas veces los gobiernos se equivocan. Las condiciones que les ponen cuando realizan el acto, los datos que miran para realizar lo que es la repatriación. Yo pienso que sí. Por ejemplo, se tiene que repatriar a un guineano en un país porque no tiene ninguna documentación, es normal, ¿vale? Siempre que se haga con un recto proceder. Legalmente no tienes documentos, no debes estar aquí por motivo de seguridad. Ahora, tampoco les vamos a echar en un contenedor y que no lleguen al país. Esto ya estaríamos violando lo que son los derechos humanos. Por eso, las formas que se aplican a la hora de realizar este acto en determinados países son los que dejan que sean criticados o alabados. Todos los países creo que lo hacen. El caso de Donald Trump, ya lo hablaremos más adelante, es un caso muy excepcional. Fabián, ¿qué piensa? Bueno, no sé cuál era el concepto de el tema de esta charla aquí. Bueno, era un análisis, sí, estamos haciendo un análisis de todo. Sí, el tema de las deportaciones a los inmigrantes. Yo tengo aunque el hermano ha dicho que no está a favor de la no está a favor de la revolución, pero es algo que me pilla desprevenido, porque yo creo que apoyas la alianza del Sahel, ¿verdad? Supongo. La idea, cuando hacía el ejemplo de Sahel, me refería más a la idea, al espíritu que tiene. Cuando le ves, la manera de, cuando sabes que el Sahel es una revolución. Sí, pero el proceso igual puede ser mirado con lupa, las formas, la manera de... El africano está mirando al Sahel ahora como un ejemplo a seguir para el continente africano, lo cual es una revolución. Sí. Si tú dices que no estás a favor de que el africano sea revolucionario para conseguir soluciones, entonces te estarías contradiciendo si apoyas al Sahel. No. Si apoyas el Sahel, no puedes estar... Repito, o estás con el Sahel o estás en el Sahel. Repito que hago alusión al Sahel, al concepto y al espíritu patriótico que tiene el joven. Claro. Por eso lo he cogido como referencia. Por eso. Pero luego he vuelto a abordar que las maneras, el proceso, las formas son muy importantes, porque no es lo mismo poner en riesgo la vida de tus ciudadanos para conseguir un determinado fin cuyo objetivo es que mis ciudadanos estén bien. Y pensarlo y buscar otra manera para poder llevarlo a cabo. ¿Qué maneras podrías dar como referencia como una África mejor? O sea, si nos puedes dar una manera que tú digas,
está consiguiendo lo mismo que Burkina Faso, pero sin los métodos de Burkina Faso. Bueno, aunque no estaríamos en... Bueno, vamos a ir terminando con el punto de las deportaciones, por favor. Yo soy muy revolucionario, muy extremista con mis puntos de vista. Yo creo que es hora de que los africanos entiendan que no hay un lugar, no hay un paraíso al que escapar. Te quedas aquí a luchar por lo tuyo, en las buenas o en las malas. A mí personalmente, si uno de los guineanos que se fueron en la época de COVID renunciaron a su nacionalidad, si uno de ellos aparece en esas deportaciones, imagínate. El punto es que para mí se tiene que deportar a todos los africanos al continente africano para que cuando regresen aquí retomen ese sentimiento patriótico y digan, los mismos que nos han deportado, ahora nosotros vamos a defender lo nuestro desde el continente africano. Yo no me compro nada de eso del globalismo, que si todos somos libres de viajar y desarrollarnos en el país que nos... No, porque cuando eso pasa, te deportan, es lo que están haciendo ahora mismo. Cuando eso pasa, te dejan morir en el Mediterráneo. Muchos derechos humanos, mucha libertad. Cuando sales, como lo hacen muchos africanos que se encuentran en África subsahariana por ahí, mueren en el Mediterráneo, los dejan morir ahí. Muchos derechos humanos y todo el rollo, pero te dejan morir ahí. Entonces, yo creo que es hora de que se les saque la venda a los africanos, que entiendan que tienen que quedarse en el continente africano, defender sus intereses frente a la explotación, el expolio de las superpotencias. Y si Donald Trump toma esa decisión, me parece muy bien, y de hecho yo apoyo que hayan más líderes como Donald Trump en países occidentales. De esa manera la deportación masiva se va a acelerar, todos puedan regresar al continente africano, y con esa rabia de que esa gente nos han deportado de sus países y están aquí viviendo como reyes, esto va a crear un antes y un después. ¿Ves lo que te digo? Entiendo. Lo veo con buenos ojos, me parece muy bien lo que está haciendo Donald Trump. Entonces, para concluir, en ese caso, para ti la deportación no es un problema, sino una solución. Es una solución para el despertar del continente africano. ¿Y qué le parece los últimos enfrentamientos, por llamarlo así entre comillas, que ha tenido el presidente americano Donald Trump con algunos de nuestros presidentes africanos, los que le han podido visitar? Han habido. La forma que les ha tratado. Han habido muchos altercados con él, empezando con Ramaphosa, que lo humilló, y últimamente con los 5 líderes que aparecieron en la Casa Blanca. Fue humillante el trato que le dio, sobre todo al presidente de Mauritania, al que mandó, al que le dijo que se diera prisa porque tenía otras cosas que hacer. Vaya. Y que a ver si se podría presentar y decirle el nombre de su país. Dime tu nombre y el nombre de tu país, así podemos ir concluyendo. Wow. O sea, es deprimente, es humillante. Donald Trump no ha hecho algo que los demás líderes previo a él no hayan hecho. Simplemente que él, como no es diplomático, no tiene tiempo para formalidades. Simplemente él demuestra algo que vienen haciendo otros líderes occidentales hacia los líderes africanos, que tienen esa falta de consideración hacia los africanos. Y es normal. Me parece muy interesante que haya dicho eso de que Donald Trump no sea diplomático, que no le interese tanto las formalidades. Pero porque obviamente si fuese otro presidente, por ejemplo africano, que se hubiese actuado de esta manera, no sé si... No, ni un líder africano puede actuar frente hacia Donald Trump. Es el caso. Las sanciones van a caer. Es justo el caso, ¿vale? La pregunta que has hecho aquí es pertinente, y es lo primero que se me ha venido en mente cuando he escuchado lo que acabas de hacer alusión. Y si todos fuéramos Donald Trump, y todos los presidentes fueran Donald Trump no es mejor hombre que el otro hombre.
Ahora, imagínate que todos los presidentes son como Donald Trump. Lo dijo Gandhi una vez en sus libros que le gustaba escribir, dijo, ojo por ojo y el mundo andará ciego. Y la política es un sector muy importante. La política no es una empresa. La política, o sea, el objetivo de la política es proteger al pueblo y la vida de los ciudadanos, ¿entiendes? El bienestar social. Y cuando buscas el bienestar social, de nada sirve que busques el bienestar social de manera rigurosa en tu país, teniendo problemas en el extranjero con otros países. Porque si todos podemos ser Donald Trump, me tratas así, yo tengo gente en ese país, en Guinea, y americanos, les trato de la misma manera, los que tienen, imaginemos que todos los presidentes de África si pudiéramos, el caso es que no podemos, una cosa es querer, otra cosa a ver, voy a terminar, ¿vale? ¿Por qué todos no podemos hacerlo? En mi país, por ejemplo, si soy presidente de mi país, soy presidente de mi país. Las formas de comportamiento, ¿vale? Independientemente de qué nivel tengas políticamente, tienen que ser de respeto. Cuando un presidente ya no tiene respeto, ya no es porque tiene influencia, porque haya habido presidentes con más influencia que él, pero que tenían el respeto. Pero quiero que nos situemos más en lo que es el mundo político. El mundo político no es un mundo empresarial. Por más razón que tengas, y como le he hecho alusión a la primera, que dependiendo del objetivo que se reporte a la gente de Estados Unidos, digamos en temas de seguridad, que es necesario que todos los que estén aquí tengan toda la documentación, que está bien, me parece bien, nosotros también lo aplicamos. Pero si dentro de ese objetivo tus formas para proceder a ello dañan o ponen en evidencia lo que son los derechos humanos, hermano, estás haciendo todo menos política. Hazlo en tu empresa. Tu empresa, tú decides los procesos como quieres para conseguir el dinero, pero la política no se limita en lo que usted ve y lo que quiere, porque si tienes que venir si tienes que ofender a un presidente que es como tú, porque ha venido en Estados Unidos y te sientes superior, el día de mañana, sobre todo los países africanos, América se nutre mucho de África, ¿me entiendes? Este valor, por eso te digo, la rebeldía nunca ha sido la parte favorita mía, porque se nutre Donald Trump de nosotros, pero es que, de África por completo. Lo que yo quería mencionar sobre eso es que no importa lo que podamos decir, al final es lo que podemos hacer. No podemos hacer nada. Lo saben y por eso hacen lo que quieren. Nosotros podemos querer decir, oh, diplomacia, oh, derechos humanos, la Carta de las Naciones Unidas. Si tú tienes bombas nucleares, actualmente se te pasa por encima. Mira, Kim Jong-un, nadie puede llegar, por más ruido que puedan querer meter. Saben que Kim Jong-un tiene misiles balísticos intercontinentales a los que pueden casquetar ojivas nucleares que pueden llegar a tu país. Entonces, entraron a Irán, porque Irán, por más que, tiene bombas de destrucción masiva, pero tú entras ahí porque tú sabes que no tiene nada. Que lo hagan con Corea del Norte. Saben que habrá respuesta. Entonces, actualmente, primero está el aspecto de dependencia del continente africano hacia las potencias occidentales, lo cual permite que nos traten con ese desprecio. Y luego está la realidad de que saben que si Guinea, si África se quiere poner chunga, se quiere poner en plan tal, tienen la capacidad militar de someter a África. Entonces, hasta que nosotros no podamos defender, sobre todo defendernos, primero poder defendernos. Hasta que no podamos defendernos del peligro exógeno, ellos seguirán haciendo lo que quieren. O sea, la política o la diplomacia se la pasan por... Bien, vamos a terminar. Nos avisan que estamos ya fuera de tiempo. Algunas conclusiones. Vamos a ir en palabras claves, ¿vale? No nos queda más tiempo. Conclusión, para mí personalmente creo que me ha gustado estar aquí. Un placer. Me gustaría poder tener ese tipo de conversaciones de vez en cuando. Creo que el continente africano necesita unirse, pero necesita unirse primero el guineano. El guineano tiene que empezar uniéndose, tenemos que empezar compartiendo ideas en común, proyectos en común, soluciones colectivas, y así podemos llegar a soluciones para el continente africano. Interesante. Bueno, modo de conclusión, en principio, es agradecer la invitación, como siempre lo haces, y desde luego aprovechar siempre el espacio para felicitar la política del presidente de la República nuestra, Julián Guimán Basoa, y por las reuniones
los temas que tratan, porque él es panafricanista y yo sí tengo fe que lucha para el bienestar social y el bienestar del pueblo ecuatoguineano. Y a modo de recomendación, yo pienso que si África quiere despertarse, que está despertándose, que si África quiere reivindicarse, siempre que busque maneras de emplear formas políticas pacíficas, porque de nada sirve que nosotros pasemos hambre o estemos en guerra con la excusa de que estamos buscando libertad o justicia. Por eso yo apoyo mucho la política de nuestro presidente de la República, porque problemas tenemos, pero los resolvemos pacíficamente. Si lo hace él, sabrá enseñarlo a los demás a su vez. Si todo el presidente africano se uniese con la ideología normal del patriotismo, ¿me entiendes? Panafricanismo, yo creo que las cosas desarrollarían para un buen puerto. Así es. Ok, chicos, muchísimas gracias. Un placer. Vamos a volver a reunirnos en alguna otra ocasión, no muy lejana. Sí. Cuando quieran. Okay. Audiencia, esto ha sido todo. Nos despedimos dejándoles ya con la programación de Azonga Televisión. Hasta la próxima cita. Adiós.